Buenos días, tardes o noches, espero que se encuentren muy bien. Yo les voy a hablar un poco sobre la química en la farmacología. En este caso les voy a hablar sobre el uso de la Ritalina en niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Antes de comenzar, les voy a comentar un poco sobre mí. Primeramente, mi nombre es Colette Campos Rodríguez, vivo en Guapiles y por lo tanto me encuentro matriculada en la UNED sede de Guapiles y estoy estudiando enseñanza de las ciencias naturales. Antes de hablar sobre el tema en específico de la Ritalina, es necesario partir desde lo general, que vendría siendo la aplicación de la química en los medicamentos. De acuerdo con Thomas Yumas, esta recibe el nombre de farmacología y se define como el buen uso de los medicamentos en el ser humano y animales. Nos referimos no solamente al uso racional en toda su dimensión, sino que incluimos como necesario su uso responsable basada en una ética de la prescripción y acorde a la actual concepción de la salud como derecho. Esto quiere decir que esta rama de la química se encarga de analizar los medicamentos y cómo estos llegan a afectar a la población que los ingiere. Por otro lado, al analizar este concepto, resulta importante definir lo que es un fármaco y la farmacovigilancia. Entonces, ¿qué es un fármaco? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, esta define el fármaco como toda sustancia que puede utilizarse para la curación, diagnóstico, prevención o alivio de enfermedades, ya sea en el hombre o en otros animales. Mientras que la farmacovigilancia se define como el conjunto de actividades destinadas a identificar y valorar los efectos del uso agudo y crónico de los tratamientos farmacológicos en poblaciones o en subgrupos de estas. Es decir, es el estudio de los efectos, ya sea positivos o negativos, que el fármaco puede provocar a la persona que lo consume. Sin embargo, en la mayoría de casos, se le presta mayor atención a los efectos negativos, esto porque pueden conducir a la intoxicación de un paciente. Entonces, ¿cómo podemos aplicar la farmacología en nuestra vida cotidiana? Si analizamos lo suficiente, nos daremos cuenta de que nosotros a lo largo de nuestra vida consumimos los productos de la farmacología. Por ejemplo, un acetaminofén o una paracetamol cuando nos sentimos mal, cuando nos duele una parte del cuerpo, etcétera, o una Tapsin o un tranquilizante para sentirnos pues mejor, entre otros productos. En este caso, quise indagar un poco sobre la Ritalina y su fin. De acuerdo con Sherzada, este es un compuesto químico llamado metilfenato, pero generalmente se le conoce como Ritalin o Ritalina. Este fármaco es utilizado como un estimulante del sistema nervioso central que llega a tener cierta similitud con los efectos de la cafeína en nuestro cuerpo. Este tipo de medicamentos es mayormente suministrado para personas diagnosticadas con trastorno por déficit de atención o trastorno por déficit de atención con hiperactividad. En este caso, quise indagar más sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que de acuerdo con la ROBA, el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad es considerado mayormente como un problema en el neurodesarrollo de alta prevalencia en niños y adolescentes, el cual produce principalmente inatención, hiperactividad e impulsividad. Esto genera que la persona que padezca esto tenga algunas dificultades al momento de relacionarse con su núcleo cercano, ya sea familiares o amigos. Comúnmente, los docentes son los que llegan a hacer la observación a los padres de familia sobre estas situaciones para que estos puedan corregir el comportamiento del niño. Partiendo del conocimiento de qué es la Ritalina y por qué se utiliza en poblaciones de personas con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ahora podemos hablar de qué ocasiona este fármaco a las personas consumidoras. De acuerdo a los estudios realizados, se llega a la conclusión de que hay una amplia cantidad de especialistas
que mencionan que este medicamento no es del todo adecuado para esta población. Primeramente, porque en su mayoría son personas menores de edad, como niños y adolescentes. Y segundo, porque este fármaco puede provocar una dependencia. De acuerdo con SRUS, los niños llegan a desarrollar una tolerancia a la ritalina y por lo tanto su eficacia desaparece. Lo que pasa es que muchos padres intentan retirar a los niños del medicamento y cuando lo hacen dan la impresión de que el medicamento o el comportamiento empeora y hace creer al padre de que en sí el medicamento sí está funcionando o que sí surge un efecto en el niño. Pero lo que pasa es que este comportamiento empeora porque ya los cuerpos se adaptaron a la droga, al medicamento. Entonces, por esto es que sucede. Por otro lado, Inocente menciona que hay dos posiciones con respecto a la utilización de este medicamento. Por un lado están las personas que se oponen debido a la amplia lista de efectos secundarios que este medicamento puede dar, que sabemos que esta lista pues varía por el sistema de cada quien. La lista de efectos secundarios sería las pesadillas, náuseas, vómitos, cefalia, disminución o pérdida del apetito, irritabilidad, hipersensibilidad emocional, ansiedad, depresión, psicosis con alucinaciones y trastornos del crecimiento, que la verdad sí son síntomas muy graves para una población muy joven. Por otro lado, están las personas que no se oponen a este medicamento, ya que mencionan que al usarlo el rendimiento académico del niño y la niña pues mejora. Y con esto se llega a la última cita, que vendría siendo la de Solano, que menciona que se observa en la Ritalina como un escape al estrés de quien rodea al niño consumidor. ¿Por qué? Porque en muchos casos la primera persona que hace un comentario al respecto de esto es el docente. El docente es el que se da cuenta de este diferente comportamiento del niño con respecto a los otros y hace la observación al padre para ver qué puede hacer para mejorar este comportamiento. Y como menciona Solano, quizás usar este medicamento no sea pues la opción más viable, puesto que está la opción psicológica, donde se desarrollan habilidades mentales para que el estrés disminuya en el entorno. Entonces, ¿cómo puedo aplicar la farmacología en mi día a día? Como mencioné unas diapositivas atrás, la farmacología o los productos de esta están presentes en todo momento. Al menos yo cuando me siento mal, me duele alguna parte del cuerpo, sé que me puedo tomar un acetaminofén o un paracetamol y cuando me haga efecto, pues el dolor va a desaparecer o disminuir. Al igual que cuando me duelen los ovarios y me tomo una Orival y pasa exactamente lo mismo. Específicamente yo decidí hablar sobre el tema de la Ritalina porque en mi núcleo cercano, mi hermano tiene trastorno por déficit de atención o hiperactividad y es consumidor de Ritalina. Entonces yo he logrado observar los efectos del medicamento y por eso quise hablar de esta rama de la química. A pesar de que yo no lo vivo en primera persona, puesto que yo no soy consumidora de la Ritalina y tampoco tengo el trastorno, pues al convivir con él, como mencioné, pues logro observar los diferentes comportamientos que él tiene, ya sea cuando consume el medicamento y cuando no. Entonces, por eso, bueno, esa sería la aplicación de la farmacología en mi entorno. Ahora bien, ¿cuál sería la relación entre la enseñanza de las ciencias naturales y la farmacología? Yo me voy a basar en los estudios a los que indagué, ya que de acuerdo con estos, normalmente en la mayoría de casos la primera persona que logra observar el comportamiento distinto de la persona estudiante es el docente. ¿Qué quiere decir esto? Que al estar en un espacio con diversos tipos de estudiantes, el docente es el que observa que esa persona no tiene un comportamiento
igual o similar a los demás estudiantes. Entonces, esta persona, el docente, hace la observación al padre de familia para que éste intente corregir la conducta del niño o niña. Este, y con eso me quiero devolver al ejemplo anterior de mi hermano, ya que efectivamente en el caso de él fue la maestra de kinder que sugirió que mi hermano tenía algo debido a su comportamiento. Y ese es el punto al que quería llegar, ya que los docentes siento que usan el término inadecuado porque un docente no debería sugerir qué tipo de medicamento debe de emplear o medicar a un estudiante porque no se sabe si verdaderamente lo ocupe o no. Entonces, quizás no sea el término adecuado de que le den algo al niño, porque quizás no sea eso que ocupe, sino un tipo de enseñanza distinta al resto, ya que como se sabe, no todas las personas aprenden de la misma forma, quizás mi método de estudio sea diferente al de otros. Entonces, la relación que encuentro es esta, que muchas veces se recurre a la farmacología, al uso de fármacos, cuando quizás en muchos casos o en algunos casos no sea del todo necesario solo por intentar corregir una conducta. Entonces, esa fue la relación que yo encontré. Para finalizar, tengo estas dos conclusiones. La primera es que la farmacología es una rama de la química sumamente útil y es un avance para lo que es la medicina moderna, porque si nos vamos desde los inicios de la farmacología, esta inició con las plantas medicinales y actualmente todavía se utilizan las plantas medicinales para algunos de los fármacos. Y también si nos ponemos a ver, la farmacología actual se utiliza para prevenir, para curar y diagnosticar enfermedades y ha salvado un montón de vidas. Entonces, sí se considera un gran avance lo que es la medicina moderna. Y por otro lado, se tiene la conclusión de la Ritalina, la cual, en base a los estudios, se menciona que hay otras alternativas, no solo la utilización de este fármaco, sino las alternativas psicológicas, que sería el desarrollo de habilidades mentales u optar, perdón, por condiciones físicas, es decir, que se solvente ese deseo de hiperactividad, ese impulso, más bien dicho, de hiperactividad con actividades físicas que le gusten a la persona. Entonces, la conclusión en sí es que se realicen o que se necesita realizar más estudios que determinen en qué casos es del todo necesario el consumo de este fármaco y en qué casos no, porque en base a los estudios se menciona que este fármaco pues es muy fuerte, entonces para ver en qué casos sí es necesario y en qué casos no. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención y en las diapositivas posteriores les dejo las referencias de todas las fuentes de información consultadas.